Bienvenidos a la serie Sin mancha ni arruga, perspectiva bíblica de la perfección cristiana y de la última generación. Video número 2. Estábamos por entrar en Judas 24 y 25. Judas solo tiene un capítulo. Los versículos 24 y 25. Leemos así. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí tenemos otro texto donde se hace referencia a un grupo de personas, cristianos, que son guardados de caer a fin de ser presentados sin mancha delante de la gloria de nuestro Señor en ocasión de su segunda venida. Los mismos elementos que en 2 de Pedro 3:14. Otra vez, la pregunta aquí es, ¿son sin mancha antes de su encuentro con Cristo en su segunda venida, o solamente después de la segunda venida, donde supuestamente se les limpia de toda mancha? El contenido del texto es muy claro, tiene una hilación lógica. 1. Son guardados por el poder de Dios, no por sus propias fuerzas. Muy importante tener en cuenta eso. Son guardados sin caída. Esto con un propósito. Punto 2. Ser presentados ante el mismo que les guarda sin caída, sin mancha. Punto 3. El día que vendrá en su gloria. Entonces, no hay aquí nada distinto en el orden de los acontecimientos que lo que veíamos en 2 de Pedro 3:14. Mismos acontecimientos, mismo orden. Lo que nos lleva a que son sin mancha antes de que tenga lugar propiamente la segunda venida de Cristo. Dicho de otra forma, cuando el Señor viene, los encuentra sin mancha, porque hubo un momento en el pasado a partir del cual, por su poder divino, los mantuvo sin caída y ya habían sido perdonados de los pecados pasados. Valga aclarar aquí que, como el vocablo griego empleado aquí para caída, aptaistos, el vocablo griego 679 de los números Strong, solo se emplea una vez en el Nuevo Testamento griego. Algunos han querido vender la idea de que su significado aquí está limitado al hecho de caer en apostasía, solo en lo que respecta a la falsa doctrina, por ser ese el contexto inmediato del versículo 24. En los versículos anteriores y en realidad en toda la epístola. Pero ese razonamiento no tiene fundamento, porque bajo esos parámetros habría que decir entonces que Dios es poderoso para guardar a sus hijos del pecado de la apostasía, pero su poder no alcanza para guardar a sus hijos de los demás pecados. Mientras que la Escritura es clara en que el poder de Dios está disponible a sus hijos para vencer todo aquello que se oponga a su voluntad. Mientras que por otro lado, habría que preguntarse, ¿qué pecado en verdad no es apostasía? Acerca del poder de Dios para guardar a sus hijos de caer, podemos leer en los siguientes textos. 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
En este texto puede verse que el poder de Dios ofrecido a sus hijos es para derrumbar toda doctrina falsa, sí, pero también para conducir todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la obediencia a Cristo no se limita a evitar la apostasía. La obediencia a Cristo implica el ser guardado de todo pecado, pues cualquier pecado es desobediencia a Él. El apóstol Pablo tenía muy claro esto. Sabía que estaba guardado por el poder de Dios hasta el día de su venida. Y por supuesto que al ser guardado, no era solo de caer en apostasía, sino de cualquier otro pecado que ofendiera a su Salvador. Fue por eso que dijo, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12. Y en Hebreos 2:18, agrega el mismo apóstol, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nótese aquí cómo el socorro es para los que son tentados. Es decir, su poder, el de Cristo, es ofrecido a ellos para vencer la tentación. Y vencer la tentación significa no caer. De tal manera que estamos aquí exactamente en la misma temática que en Judas 24, en el sentido de que el poder de Dios es ofrecido a sus hijos para guardarlos de caer en todo pecado, aun cuando en Judas esté enfatizándose el de la apostasía. Es por eso que es más acorde con la Escritura decir con Karl Hermann Schelk en su comentario a Judas 24 que se alaba la gloria de Dios porque es suficientemente grande para poder realizar la petición de la oración que sigue, puesto que solo Dios puede crear la salvación escatológica que se pide en la oración. Solo Dios puede ahora, en este momento, guardar a los creyentes de todo pecado y permitirles ver su gloria, doxa, después de este tiempo. Volviendo a nuestro punto, si le permitimos a Cristo, con su poder, que nos guarde de caer, entonces, cuando venga por nosotros, nos presentará ante sí mismo sin mancha. Y esto para su gloria, porque fue solo por su poder. No hay mérito humano de por medio. Pues ya lo había dicho él claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Willy Alvarenga lo expresó así: si no permanecemos fieles hasta el fin, no podremos ser presentados sin mancha en aquel día. Ser guardados sin mancha aquí, entonces, hermanos y amigos queridos, en Judas 24, significa sin tropezar o dar un traspié, sin caer en pecado, siendo tentado, deshonrando nuestra religión, según Barnes. ¿Tiene algo para decir sobre lo enseñado en Judas 24 y 25 Elena G. de White? ¿Hace ella en sus escritos alguna alusión al poder de Dios para mantener a sus hijos sin caída, a fin de presentárselos luego a sí mismo en su segunda venida sin mancha? Veamos. Leo de Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, página 417, la edición digital. Dice: los jóvenes necesitan educadores que mantengan siempre delante de la juventud los principios de la palabra de Dios. Si los maestros hacen de los principios bíblicos su libro de texto, tendrán mayor influencia sobre los jóvenes. Serán como los que aprenden teniendo una conexión viva con Dios. Se esforzarán por inculcar ideas y principios que conducirán a un conocimiento más completo de Dios,
a una fe fervorosa y creciente en la sangre de Cristo y en el poder y eficacia de su gracia para guardarlos sin caída. Procurarán constantemente, hablando de los maestros, procurarán constantemente edificar los caracteres de una experiencia cristiana sana y bien equilibrada, a fin de que sus alumnos estén preparados para ser útiles. Bien, que el ser guardado sin caída abarca todas las áreas del pecado y que difícilmente se puede hablar de un pecado que no sea apostasía, puede verse en la siguiente declaración de Elena G. de White. Hablamos de, a fin de conocerle, 5 de septiembre. Dice así: debemos estar constantemente en guardia y velar y orar para no caer en tentación. La complacencia del orgullo espiritual, de los deseos profanos, de los pensamientos concupiscentes, de cualquier cosa que nos aleje de una asociación íntima y santa con Jesús, pone en peligro nuestra alma. Ahora escuchemos cómo termina. Dice: si la idea de la apostasía os resulta penosa, creed en el que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Qué es lo que hace ella? Incluir dentro de apostasía todos esos pecados mencionados. Notemos aquí entonces cómo Elena de White prácticamente incluye todo pecado en la apostasía. Esto es así porque apostasía no es otra cosa que volver atrás, recaer. Apostasía implica una profesión de la que se puede caer, una profesión hecha que se abandona de una forma deliberada, no solo de doctrina, sino de la vida práctica. De tal forma que todo pecado consciente está manchado de apostasía, puesto que es volverle la espalda al Señor. Otra declaración de Elena G. de White, en la misma línea de ser guardado de caer por el poder de Dios. Dice: debe haber una resistencia decidida contra la tentación a pecar en pensamiento o acto. El alma debe mantenerse libre de toda mancha por fe en aquel que es capaz de guardaros sin caída. Debemos meditar en las Escrituras pensando con sobriedad y candidez en las cosas que se refieren a nuestra eterna salvación. Leí de Dios nos cuida, 11 de enero. Una más, del mismo libro, 18 de diciembre. Dice: si permanecéis bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel, haciendo fielmente su servicio, nunca tendréis que ceder a la tentación, pues estará a vuestro lado aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Concluyamos este apartado con un texto más en la línea de textos que indican que la condición sin mancha de la Iglesia de Cristo ha de ser alcanzada antes de la segunda venida. Apocalipsis 22, 10 al 12. El texto dice así: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Seguramente habrán notado que en esta sección del Apocalipsis se encuentran también los mismos elementos que hemos visto en los dos textos anteriores. Segunda de Pedro 3:14 y Judas 24 y 25. Muy brevemente analizados desde la perspectiva de derroteros, indicadores de la ocasión en la que la Iglesia de Cristo deberá estar sin mancha. Estos elementos son tres, repasémoslos. Un grupo de personas a las que se hace alusión, una condición que se requiere de ellos y el momento, el tiempo en el que se requiere de ellos que estén en esa condición.
sin mancha. Ese grupo de personas es la iglesia de Cristo. La condición que se requiere de ellos, sin mancha. Y el momento, el tiempo en el que se requiere eso de ellos, antes de la segunda venida de Cristo. ¿Están esos tres elementos en Apocalipsis 22, 10 al 12? Sí lo están. Veamos. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ahí está el primer elemento mencionado, la iglesia de Cristo. Justo, santo, ahí está el segundo elemento, la condición en la que se debe estar. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí está el tercer elemento, la ocasión, el tiempo en el que debe esa iglesia estar sin mancha o ser encontrada sin mancha. ¿Cuándo? Antes de que ocurra la segunda venida de Cristo, porque cuando ocurra esa venida se recompensará a los que sean hallados en la condición requerida. Que la condición justo y santo para el integrante de la iglesia de Cristo es una condición que se requiere de él o ella, que debe ser alcanzada antes de la segunda venida de Cristo, puede verse y claramente por el hecho de que ese decreto, ese anuncio divino de que como esté cada quien en ese momento específico, así se quedará permanentemente de allí en adelante, es un decreto dado antes de la segunda venida de Cristo, específicamente hablando, por concluir el tiempo de gracia. Dicho en otras palabras, por haber finalizado el juicio investigador. El comentario bíblico adventista lo supo expresar en una forma muy clara, específica. Comentando el verso 11 de Apocalipsis 22, dice así: estas palabras se aplican especialmente al tiempo cuando se decidirá irrevocablemente el futuro de cada persona. Ese decreto se pronunciará al concluir el juicio investigador. El doctor Mario Veloso lo ha expresado así. Según la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14, el tiempo del juicio investigador abarca el período que va desde 1844 hasta el momento en que se dicte el decreto de Apocalipsis 22:11, que dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Cuando este decreto se pronuncie, terminará el tiempo de gracia. Leí de Apocalipsis y el fin del mundo, página 206 del doctor Mario Veloso. El doctor Mervyn Maxwell también hace su aporte diciendo que evidentemente será demasiado tarde entonces para que nuestros pecados sean perdonados, porque Miguel estará de pie. Véase Daniel 12:1. Y el santuario celestial lleno de la gloria de Dios estará cerrado. La intercesión de Cristo en favor de los pecadores habrá terminado. Explicando Apocalipsis 22:11. Bien, mis amados hermanos y amigos, creo que no es necesario citar más autores adventistas con el fin de esclarecer el hecho de que cuando se da el decreto de Apocalipsis 22:11, es en ocasión del fin del tiempo de gracia, o lo que es lo mismo, cuando el juicio investigador acaba y empiezan a caer las últimas 7 plagas, puesto que todo adventista ha de tener claro esto. Ahora bien, ¿tiene algo para decir al respecto Elena G. de White? Sí, y bastante. Algunas declaraciones al respecto donde puede notarse con meridiana claridad que cuando el decreto de Apocalipsis 22:11 se dé, habrá acabado toda oportunidad de arrepentimiento y de formación del carácter para el cielo, puesto que para ese momento todo caso estará ya decidido para siempre, para bien o para mal, el de cada quien, según haya sido su decisión. Y eso automáticamente le dice a todo aquel que razone de causa a efecto
y basado en el sentido común, que la enseñanza de que habrá todavía oportunidad después de dado ese decreto, oportunidad de arrepentirse, de ajustar cuentas con Dios, es falsa. Y solo llevará a quien la acepte, esa enseñanza de que todavía hay oportunidad después de ese decreto, a descubrir al final del sendero que le han desviado del verdadero evangelio. Pero lastimosamente muchos llegarán a entender que fueron engañados por pretendidos eruditos bíblicos, pero el haber captado que fueron engañados no les servirá ya de nada, puesto que no habrá ya mediador para ningún ser humano. Los escritos inspirados indican que esas personas que fueron engañadas por maestros falsos se volverán contra sus propios maestros para destruirles, pero eso en nada ayudará a cambiar la condición en la que se encuentran los engañados en ese momento crítico, perdidos para siempre, sin esperanza alguna. La gracia habrá terminado algún tiempo antes de que descubran eso, y el que les ofreció sus servicios de mediador viene, sí, pero ya no como mediador, sino como juez. Viene por los suyos, y ellos, los engañados, no estarán en ese grupo por los que él viene. Y tampoco podrán alegar en su favor que fueron engañados, porque tuvieron la oportunidad de indagar por cuenta propia si estas cosas eran así. Y Dios lo sabe, de tal manera que engañadores y engañados tendrán el mismo fin, esto porque ellos mismos así lo decidieron. Pero, ¿qué tiene para decirnos Elena de White en este particular? Mucho, pero solo compartiremos aquí algunas de sus declaraciones sobre los diferentes puntos implicados en esta temática. Leo de Joya de los Testimonios, edición 1979, páginas 523 y 524. Dice: se pronunciarán estas palabras solemnes: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Apocalipsis 22:11. El libro se cerró luego y cayó el manto de la persona que estaba sentada sobre el trono, revelando la terrible gloria del Hijo de Dios. Lo que hemos leído es la descripción del cambio de vestidura de Cristo de sacerdote a rey. Ya era rey, pero ahora va a recibir para siempre el reino en su segunda venida. Una más, El conflicto de los siglos, edición 1954, página 545, dice, siempre comentando Apocalipsis 22:11, cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis: el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. He aquí yo vengo presto, y mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:11 y 12. De Conflicto de los Siglos 545. Que cuando este decreto se dé, amigos y hermanos, es bastante tiempo antes del día propiamente dicho de la segunda venida de Cristo. Puede corroborarse por lo que continúa de la declaración anterior. Dice que después de que ese decreto de Apocalipsis 22:11 se dé, los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial.
Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaron escritos en el libro. Daniel 12:1. Continúa la declaración. Dice, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor. Ya estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Y toda la hueste de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne, el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. Apocalipsis 22:11. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a venir como Rey de reyes y Señor de señores. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deberán vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Páginas 671 y 672. De esta declaración se desprenden algunos aspectos a resaltar. 1. El decreto de Apocalipsis 22:11 se da en la misma ocasión en la que Miguel se levanta. Ambos textos son alusión a la misma escena, fin del tiempo de gracia, fin de la intercesión de Cristo en el santuario celestial, no más mediación para el pecador. 2. Cuando ese decreto se da, no es el día propiamente de la segunda venida de Cristo, sino tiempo antes. 3. Ese decreto coincide con el sellamiento de los 144,000. 4. Desde ese decreto hasta la segunda venida de Cristo propiamente dicha, no habrá oportunidad para ningún ser humano de confesión o perdón de pecados. Esto porque durante ese lapso no hay mediador, que de paso es la única razón por la que se puede hallar perdón de pecados, por la obra del mediador. Y 5. No hay oportunidad de confesión, perdón, cambio de carácter, etcétera, en ocasión de la segunda venida de Cristo. Todo eso habrá tenido que ocurrir antes del decreto de Apocalipsis 22:11. En Historia de los Patriarcas y Profetas de Elena G. de White, la edición 1905, la página 199 dice: cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente el que es injusto. Y cita todo Apocalipsis 22:11. Y al terminar dice, entonces el espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. Y en Primeros Escritos, la misma autora, página 48, dice, Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y la confesión de nuestras faltas y pecados, y perdonará todas las transgresiones de Israel, a fin de que queden borradas antes de salir del santuario.
entonces los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados, y ellos recibirán el sello del Dios vivo. Pero quienes sean injustos e impuros, seguirán siendo también injustos e impuros, porque ya no habrá en el santuario sacerdote que ofrezca ante el trono del Padre las oraciones, sacrificios y confesiones de ellos. Por lo tanto, lo que deba hacerse para salvar almas de la inminente tormenta de ira, ha de ser hecho antes de que Jesús salga del lugar santísimo del santuario celestial. Ante una declaración como esta, y las anteriores también, unida por supuesto a otras que estaremos viendo más adelante, que no incluimos aquí por razón de espacio y tiempo, uno se pregunta, ¿cómo es posible que con semejante información por delante, en total acuerdo con la palabra de Dios, haya todavía quienes se animen a enseñar que habrá oportunidad de confesión, arrepentimiento, cambio de carácter y todo lo que eso implica en ocasión de la segunda venida de Cristo propiamente dicha? Con toda esta información al alcance, uno se pregunta, ¿cómo es posible que con tanta información disponible, clara, transparente, siga habiendo quienes no solo enseñen, sino insisten y argumenten de mil formas que seguirá habiendo oportunidad para el pecado, aún después de haberse dado el decreto de Apocalipsis 22:11? Es decir, que habrá oportunidad de arrepentimiento, confesión, perdón y demás, aunque no se cuente ya con mediador en ese tiempo. ¿Qué evangelio es ese? Porque si podemos recibir perdón de pecados sin necesidad de mediador, entonces ¿para qué necesitamos a Cristo? ¿Para qué la doctrina del santuario? ¿Para qué la doctrina del tiempo de gracia? ¿Para qué la doctrina del sellamiento? En fin, ¿para qué la doctrina adventista? Pero más impresionante aún es que estos señores, algunos de los cuales ostentan honores académicos doctorales, cada vez tienen más seguidores. Sin embargo, lo impresionante de esa situación no lo es tanto si recordamos que las escrituras son claras en que las multitudes son dadas a la credulidad con mucha facilidad. Y aun cuando para seguir a estos maestros de la gracia barata y de perdón sin mediador se requiere de una credulidad extrema, todo indica que las masas seguirán ese rumbo. Ahora bien, ¿por qué se da esto? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué es que se hace a un lado en forma ya no oculta, sino abierta, frontalmente, los escritos de Elena G. de White, que son tan claros y que no dan lugar a interpretaciones ambiguas o dudosas en el caso que nos ocupa y en realidad en cualquier otro campo? Y al mismo tiempo, dentro de la misma pregunta, ¿por qué si la posición de que habrá oportunidad de confesión, perdón y transformación del carácter después de terminado el tiempo de gracia es una postura frontalmente opuesta, contraria a la escatología adventista, se enseña y promueve por altos representantes de la corporación adventista a través de diferentes medios hoy día y desde hace ya bastante tiempo? ¿Por qué si esa enseñanza promovida por estas personas de elevado rango teológico es contraria a la doctrina adventista y por ende contraria también a los escritos de Elena G. de White, se enseña y promueve con todo entusiasmo por entidades de la corporación supuestamente adventista? Bueno, hay tres posibilidades o una combinación de las tres. Primera posibilidad: los promotores de esa enseñanza contraria a la escatología adventista y entonces a los escritos de Elena G. de White ignoran la doctrina adventista en esa área
y las enseñanzas de Elena G. de White al respecto. 2. O segunda posibilidad. Esta en dos sentidos. Los promotores de esa enseñanza, contraria a la escatología adventista y a las enseñanzas de Elena G. de White, no ignoran la doctrina adventista en esa área, ni la enseñanza de Elena de White al respecto. Pero no hay interés en promover, por un lado, la doctrina adventista, porque eso atenta contra sus fines personales de índole ecuménica. Es decir, no hay interés en promover la doctrina adventista, porque eso les haría verse como una secta ante el resto del mundo cristiano, que cree precisamente lo que estas personas enseñan y promueven, que hay una oportunidad de confesión, arrepentimiento, perdón, etcétera, hasta el mismo día de la segunda venida de Cristo. Por supuesto que esto echa por tierra en su totalidad la doctrina bíblica adventista del santuario, pero eso no es asunto que les preocupe a ellos tampoco. Su interés está en ser aceptados al calor del gran abrazo ecuménico, y en relación a por qué hacer a un lado los escritos de Elena G. de White al respecto, la razón es doble. Uno, por el mismo motivo ya mencionado, para no perder la acogida ecuménica católico-protestante, para quienes Elena G. de White no tiene ninguna autoridad en cuanto a la inspiración divina se refiere. Y dos, en el pensar de estas personas que promueven esta enseñanza, el promover enseñanzas que no calzan y más bien chocan frontalmente con la posición de Elena G. de White no es asunto de preocupación por una razón muy simple, expresada en alguna ocasión por algunos de ellos. La razón es muy sencilla. Elena G. de White era profeta, sí, pero no era teóloga. No tenía formación teológica, por lo tanto sus enseñanzas no deben llevarse al nivel doctrinal, normativamente hablando. Es decir, sus escritos tienen un fin, un propósito devocional, no doctrinal. O sea, son para animar, fortalecer, motivar, pero no deben ser utilizados doctrinalmente. Con todo esto, algunos han pensado en una cuarta posibilidad para la promoción de estas enseñanzas contrarias a la fe adventista por supuestos representantes de la iglesia adventista, y que por supuesto tal cosa es una vergüenza. A esta cuarta posibilidad no me voy a referir, está implícita en uno de los términos que empleé en la referencia a esta cuarta posibilidad. Les queda de tarea, y si hay algún interés en tratarla por privado, lo podemos hacer con todo gusto. Con todo, quisiera concluir este apartado con una nota positiva, y es que, contrariamente a los seguidores de estos manchas en los ágapes del Señor, en el lenguaje de Judas 12, que espuman su propia vergüenza, hay y siempre ha habido y siempre habrá un remanente fiel que, cuando nuestro bendito mediador acabe su obra, estará sellado y equipado para esperarle en su gloriosa venida. Ellos son los que junto a Juan y a la gran multitud de redimidos gritará con júbilo: sí, ven Señor Jesús, y serán presentados ante sí mismo sin mancha. Por la motivación que ellos deben darnos a todos, les animo a que sigamos avanzando en este estudio que nos ayudará a entender la realidad sobre la perspectiva bíblica de la perfección cristiana y de la última generación. ¿Qué es lo que en verdad nos dice la Biblia al respecto? Quedamos por aquí, continuamos en la próxima ocasión, donde iniciaremos el capítulo número 2 de esta serie. No confundan los capítulos
de la serie con los videos. Cada capítulo se compone de varios videos. Bendiciones, Dios les guarde.